Hola, espero que todos se encuentren muy bien. Antes que todo, quiero agradecerle por esta oportunidad a Andrea Gilmon y a Paula Rodríguez y también, bueno, felicitarles por esta excelente iniciativa para que todos podamos compartir un poquito de información súper importante. Yo les voy a estar conversando acerca de la hidratación, la importancia y unas consideraciones prácticas en el atleta. Entonces, muy bien, primero, este tema es sumamente extenso. Con la hidratación podemos hablar de muchísimas cosas, pero me planteé ciertos objetivos para poder brindarles una buena información y que lo demás lo podamos continuar investigando, como todo en la nutrición. Entonces, bien, primero, nuestros objetivos van a ser la importancia de la hidratación para el atleta, la sudoración como proceso y qué consecuencias tiene, los factores que influyen en la sudoración y también la adaptación según el entrenamiento, la tasa de sudoración, cómo calcularla, para qué me sirve y unas recomendaciones prácticas. Entonces, primero, ¿para qué nos hidratamos o por qué es tan importante la hidratación? Primero, para reponer pérdidas. Tenemos que saber que no solo son las pérdidas del ejercicio, sino que nosotros estamos perdiendo durante todo el día, incluso al momento de orinar, de evacuar, cuando conversamos, cuando respiramos, todas estas pérdidas insensibles son aquellas que también cuantifican dentro de la pérdida que tengamos al final del día, que incluye también la del deporte, la del ejercicio o la actividad física, lo cual obviamente es muchísimo más grande, pero todo se tiene que sumar porque debemos recuperarla todo a lo largo del día. Entonces, eso es lo principal, reponer todas esas pérdidas. También para regular la temperatura corporal. Debemos ver la hidratación como el refrigerante de un carro, como el radiador. Porque, ¿qué pasa? Él va a ayudar a regular la temperatura corporal, va a ayudar a disminuir ese calor aumentado dentro de nuestro cuerpo. También es útil para la función cardiovascular, ya que sabemos que todo el sistema cardiovascular funciona con líquido, con lo que es la sangre, plasma. El rendimiento a nivel de prevención de calambres, con la correcta utilización y corrección de los electrolitos. También tenemos que ellos forman el agua, forman el 80% de nuestros músculos, va a mejorar la digestión, va a favorecer el vaciado gástrico, también cosa que ayuda a la absorción y digestión de los nutrientes, y es clave para la recuperación. La hidratación no, es uno de los tres pilares de la recuperación del atleta, así que no debemos dejarla a un lado. Debe ser igual de importante de que el consumo, la reposición de glucógeno, que el descanso. La hidratación es la tercera llave para hacer una recuperación adecuada. Entonces, podemos concluir con estas mencionadas que una adecuada hidratación es igual a un rendimiento físico óptimo. No debemos dejarlo de segundo plano, es igual de importante. Entonces, bien, nuestro cuerpo está formado por un 60% agua. Ya con eso, sabemos que es clave mantenernos hidratados. La ingesta puedes ver bien por líquidos como agua o bebidas deportivas, o también puede ser por alimentos, frutas, vegetales, o incluso algunas preparaciones como las sopas. También es una buena manera de incorporar líquidos. Entonces, tenemos ¿qué pasa cuando sudamos? Cuando sudamos ocurre el aumento de la contracción muscular, que quiere decir, corremos, hacemos un levantamiento de peso, sea lo que sea que estemos haciendo ejercicio, va a llevar un aumento en la contracción muscular. Eso va a generar un aumento en la producción de calor. Muy bien, va a aumentar nuestra temperatura central. La temperatura corporal se va a elevar, puede elevarse hasta 1 o 2 grados centígrados. Y todo eso va a hacer que nuestro cuerpo recurra a su radiador, que sería la sudoración. ¿Ok? Vamos a empezar a sudar. Eso va a ser para disminuir esta temperatura y poder seguir rindiendo, seguir entrenando sin sobrecalentarnos. Normalmente una sudoración puede ir de 2 a 3 litros, 3 litros es bastante. Hay personas que sudan menos, sudan más, eso lo vamos a ir discutiendo. A este punto, el sudor puede ser un gran amigo. Porque, ¿qué pasa aquí? Nuestra temperatura se elevó, sudamos, hace que se disminuya, todo bien. Pero, ¿qué pasa si no hacemos el primer puntito que ya mencioné anteriormente, que es reponer esas pérdidas? Esa no reposición de pérdidas, esa no rehidratación va a llevar a que se disminuyan nuestros fluidos corporales. Y de esa manera también va a disminuir el volumen sanguíneo. Ya por acá empezamos a meternos en la función cardiovascular que les comenté. Entonces, muy bien, ¿qué pasa si disminuyen nuestros fluidos corporales? Por supuesto que eso va a disminuir nuestro volumen sanguíneo y por ende la presión arterial. Y todo va en cadena. Ahí va a disminuir el flujo sanguíneo a músculos y piel y va a aumentar el esfuerzo cardíaco. ¿Qué pasa? Nuestro corazón es el músculo encargado de bombear la sangre que lleva nutrientes, lleva oxígeno a nuestros músculos. Y muchísimo más importante, en el momento del entrenamiento, cuando todas esas necesidades están incrementadas. Entonces, ¿qué pasa? Ese flujo sanguíneo aumentado se empieza a disminuir, por el contrario, por la deshidratación, y nuestros músculos cada vez van a tener menos ingreso de oxígeno y nutrientes. Eso va a incrementar la fatiga. Y también eso va a hacer que nuestro corazón deba de esforzarse aún más, porque él va a tener que latir más, va a tener que hacer más bombeos para mandar la misma cantidad de nutrientes, sencillamente porque hay una disminución en el volumen.
Muy bien. Eso va a llevar a un aumento en la fatiga. Que nuestro cuerpo también va a retener más calor y no vamos a lograr el objetivo de disminuir la temperatura, sino que más bien puede aumentar más. ¿Qué pasa acá? La temperatura corporal no la regulamos, incluso puede mantenerse en ascenso. El gasto cardíaco va a ser mayor, como les expliqué, más latidos, mayor esfuerzo. La percepción del esfuerzo aumenta. ¿Qué pasa acá? También va a aumentar la utilización de glucógeno. Por todo esto, como les dije, es una cadena. Nuestro cuerpo, nuestro organismo, que es una máquina perfecta, empieza a percibir este aumento de fatiga y dice, ok, me estoy fatigando más rápido, ¿qué puedo hacer? Déjame utilizar mayor cantidad de glucógeno, déjame romper más para generar más energía, utilizar más mis reservas para poder hacer la misma actividad que estaba haciendo. Pero resulta que ese no es el problema. El problema está en que no nos estamos hidratando de forma adecuada. Entonces vamos a depletar aún más nuestras reservas de glucógeno, no nos vamos a rehidratar, se va a empeorar aún más el panorama para la fatiga. E incluso puede inducir una futura hipoglicemia si no, incluso no reponemos nuestras pérdidas de glucógeno. Entonces, bien, eso puede llevar a una alteración del sistema nervioso y por ende a un estrés fisiológico. O sea, no hay que jugar con la hidratación, hay que tomarlo muy en serio porque puede ser un problema importante a la hora del entrenamiento y puede afectar gravemente el rendimiento deportivo del atleta. Muy bien, entonces, ¿qué pasa aquí? Ya sabemos, cerrado todo este tema, ya sabemos que va a afectar directamente el funcionamiento de nuestro corazón, va a aumentar el esfuerzo, la percepción al esfuerzo, así que esto hay que evitarlo. ¿Qué factores pueden influir en la sudoración? Primero tenemos la temperatura, la humedad. Obviamente esto es lo más importante y la hidratación toma una importancia mucho más en climas calientes o en climas muy húmedos, a diferencia de una temperatura que sea un poco más fría. Por ejemplo, entre 5 15 grados centígrados, la hidratación capaz es un poco más manejable. No hace falta tener una estrategia tan rigurosa. De igual forma hay que prestarle atención, depende de cada atleta, siempre hay que individualizar, pero es un poco más suave la intervención. A la genética también va a influenciar directamente qué tan grandes sean las glándulas sudoríparas de cada atleta, sus factores genéticos individuales para el deporte, la actividad física, eso todo va a influenciar también. El tipo de entrenamiento que lleve, ¿okay? A qué hora entrena, qué tanto entrena, si está acostumbrado a altas temperaturas o no, qué tanto, o sea, todo esto va a influenciar directamente qué tanto va a sudar o no, que eso lo vamos a ver en las adaptaciones. Y por último tenemos la vestimenta. Muchas veces creeremos como que, cónchale, Cris, pero ¿qué tan importante puede ser cómo vas vestido? Muy importante. Porque la sudoración, que realmente nos refrigera, que realmente nos ayuda a disminuir la temperatura corporal, es aquella que se evapora. Es aquella que queda en nuestra piel y se evapora, no la que cae en el piso ni la que queda atrapada en la ropa. Entonces, si entrenamos con una chaqueta, un suéter, 3 camisas, medias, un mono, obviamente ese sudor no va a pasar. Eso se va a quedar todo atrapado ahí y realmente no nos va a ayudar a refrigerarnos. No, que yo quiero sudar más para oxidar más grasa. No tiene sentido. La sudoración es únicamente pérdida de líquidos y electrolitos, más nada. No hay ningún otro tipo de pérdida a través del sudor. Entonces vamos a eliminar ese mito. La vestimenta debe ser cómoda, debe ser adecuada a lo que vamos a hacer, adecuada al clima que vamos a tener y siempre nos debe permitir movilidad y que no se atrape ese sudor en nuestra ropa. Muy bien, también otro tema que puede surgir aquí es por qué se le añaden a las bebidas deportivas o generalmente, por qué se habla mucho de estas bebidas que tienen carbohidratos y sodio, o ambas o una de ellas. Porque ellas van a ayudar a mejorar lo que es la absorción y la retención de los líquidos. Se han hecho diferentes estudios y se ha visto que cuando el atleta se rehidrata con una bebida deportiva que tenga carbohidratos, que tenga sodio, mejora muchísimo la retención y la absorción del líquido, a diferencia de solamente agua. Sin embargo, esto va a depender de la duración del ejercicio. Si es un ejercicio muy corto, lo más importante es recuperar las pérdidas de agua. Estamos hablando de un entrenamiento de más de 1 hora, 2 horas de entrenamiento, 3, 4, Ironman, carreras de montaña. Obviamente ahí tenemos que aprovechar estos líquidos también para reponer pérdidas de electrolitos y de carbohidratos. Pero hay que saber individualizar muy bien esos casos. Y también es importante destacar que las bebidas deportivas no son para ir al cine, para sentarnos a ver una película, porque realmente tienen un contenido de carbohidratos importante, de electrolitos, una molaridad importante, que es para ser utilizadas al momento de hacer un deporte. Incluso no en todos los deportes, como les acabo de comentar, depende de la duración y de la intensidad. Entonces, bien, los carbohidratos van a ayudar a mejorar la absorción y a mantener la sed. Esa sensación dulce que queda en la boca tiene un sentido y es eso, mantener la sed para que la persona se vuelva a rehidratar, se vuelva a hidratar. La distribución y la retención de líquidos va a estar reinada por el principal mineral de la hidratación, que es el sodio. Sabemos que él es el encargado de retener el líquido, de mantenerlo, de no tener una pérdida por orina tan alta, y también para la distribución adecuada. Y el sodio también sirve para la prevención de la hiponatremia, que no es más que la dilución del sodio, o sea, una cantidad disminuida de sodio en plasma. Entonces, ¿qué va a pasar aquí?
en sangre. La prevención de la hiponatremia es importantísima, porque ¿qué pasa? Si un atleta se rehidrata muchísimo, con mucha cantidad de agua, y tuvo una pérdida importante de agua y sodio, ¿qué va a pasar? Puede haber una hiponatremia por dilución, es decir, va a haber más agua que sodio, y esto puede generar este síntoma que estamos conversando, esta situación. Entonces es importante saber en qué momento vamos a rehidratar y con qué. Muy bien, tenemos las adaptaciones por entrenamiento. Primero, mientras más adaptado al ejercicio está el atleta, mayor va a ser su sudoración, normalmente. Es decir, aquel atleta que apenas ya comienza a calentar y está bañado en sudor es porque sencillamente su cuerpo ya sabe lo que viene. Como esto, que es el siguiente punto, que el sudor va a ser mucho más precoz, más precoz y a mayor cantidad, incluso a menores temperaturas y menores intensidades. Va a haber menor concentración de sales minerales, el cuerpo va a aprender a utilizar eso. El cuerpo va a aprender a distribuir lo que necesita y lo que no. Va a aumentar el volumen plasmático, disminuye el gasto cardíaco y disminuye la presión, la temperatura central, disculpen. Todo esto a mayor adaptación al ejercicio. Por eso es que un atleta adaptado al entrenamiento va a tener mucho más rendimiento que otro que está empezando, que es novato. Eso lo vemos con todo en general, pero la hidratación también entra ahí. Es importante lo que les coloco aquí en un cuadrito, que es la aclimatación, de 10 a 14 días. Generalmente sería lo ideal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos trabajando con un equipo de fútbol y el equipo de fútbol entrena en Caracas y nos toca jugar en Puerto Ordaz, ¿cómo creen que van a llegar esos muchachos al partido? Van a llegar destruidos por la humedad, por el calor, especialmente por la humedad. Lo ideal sería llegar mínimo 5 días antes, 10, al lugar donde se va a jugar para poder practicar, entrenar, adaptarnos a eso. No solamente pasa con el clima, también con la altura. ¿Okay? Entonces esto es muy importante. Si el corredor normalmente entrena en Venezuela y su maratón le toca en Londres, va a tener que llegar unos días antes por lo menos para tener un poquito de preparación, de adaptación a ese clima. Muy bien, ahora, ¿qué pasa acá? ¿Cómo saber mi estado de hidratación? Mi estado de hidratación será un buen indicador la sed. Realmente no es el mejor indicador, porque en el momento en que tenemos sed es el momento donde ya tenemos un nivel de deshidratación avanzado. Entonces, ¿qué nos puede servir de escala? La orina es una escala clásica y la más ideal que nos puede servir. Si se dan cuenta, mientras más oscuro está, mientras más amarillo oscuro, que puede llegar a verse hasta naranja, puede haber una severa deshidratación. Y si está muy, muy blanca, también el atleta puede estar sobrehidratado. Entonces, ninguno de los dos casos es útil para el atleta. Ya les acabo de comentar que si el atleta está sobrehidratado, puede haber una hiponatremia por dilución. Y si el atleta tiene una severa deshidratación, se van a desencadenar todas las consecuencias que ya le expliqué y que les seguiré profundizando a lo largo de esta charlita. Lo ideal sería que el color de la orina esté como un amarillo claro, sin llegar a ser blanco o sin llegar a ser muy oscuro. Esta es la mejor manera. Lo que más se le recomienda a un atleta puede ser orinar antes de los entrenamientos para ver cómo está, en qué color de la escala está y aplicar las estrategias necesarias para hidratarse. Entonces, aquí surge otra duda. ¿Esperaremos a tener sed o mejor ideamos un plan? Esto surge más que todo, por ejemplo, en las carreras de larga duración, en los deportes de larga duración, como por ejemplo maratón, Ironman, todo este tipo de disciplinas. No anteriormente se decía, bueno, no, que el atleta se hidrate cuando tenga sed. Eso no es un buen indicador. Lo ideal sería generar un plan de hidratación para el entrenamiento y para la competencia de ese atleta, donde se puedan incluir los electrolitos, los carbohidratos necesarios, la hidratación, y se pueda no solo terminar lo que se comenzó, sino también terminarlo de forma adecuada. Que se termine el maratón y el atleta fácilmente pueda continuar su vida sin tener que pasar por una recuperación intensa, más rigurosa de lo que debería ser normalmente. Entonces, bien, siempre lo ideal es establecer un plan de hidratación, no dejarlo al azar, no dejarlo con lo que, bueno, ahí veré qué resuelvo. No, siempre es bueno tener eso en cuenta. Entonces, ¿cómo puedo generar este plan? Cris, a modo casero, a modo amateur, no tengo un especialista que me haga una tasa de sudoración, que me mida el electrolito, que me mida todo perfecto, pero ¿cómo podemos tener una estrategia casera que puede servir? Se puede hacer una tasa de sudoración que un gramo de peso perdido va a equivaler a 1 mililitro de líquido perdido. Eso es importante que lo sepan. Y la tasa de sudoración no es más que ver cuánto sudor estamos produciendo por hora de entrenamiento para poder así establecer una estrategia de recuperación. Porque sabemos que durante el ejercicio no se puede recuperar el 100%, yo creo que no llegamos ni al 80% de lo que vamos perdiendo, porque nuestro estómago tiene una capacidad gástrica que tolera cierta cantidad de líquidos, cierta cantidad de carbohidratos. ¿Qué pasa si sobrecargamos? Puede generar vómito, diarrea, incomodidad, y así el atleta no va a llegar a ningún sitio. Entonces es bueno establecer una tasa de sudoración para poder generar esta estrategia. Entonces, ¿cómo sería? La tasa de sudoración en mililitros por hora es el peso que perdimos más la ingesta de líquido entre la duración del ejercicio. La siguiente lámina es un ejemplo práctico, no se preocupen, ya lo vamos a explicar. Es una fórmula que es muy útil,
Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una atleta que pesó 60 kilos antes del entrenamiento y ella o él durante su entrenamiento consumió 1,5 litros de líquido. Y al terminar de entrenar pesó 58 kilos 800. Entonces hubo una pérdida importante si incluso tomamos en cuenta lo que rehidrató, lo que consumió la persona. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Cuál sería el paso número 1? El paso número 1 es que el atleta se pese con la menor cantidad de ropa posible. Si es en ropa interior o incluso desnudo sería lo ideal, si tenemos la posibilidad de pesarnos en algún lugar cerrado y luego salir a hacer nuestro entrenamiento, sino la menor cantidad de ropa posible. Pesarnos, luego entrenar, durante ese entrenamiento cuantificar o pesar el agua que usamos y luego pesarnos otra vez al terminar. Lo ideal, porque como esta es una tasa de sudoración bastante amateur, donde no tenemos refractómetros, no vamos a evaluar densidad de orina ni nada, la orina, tratar de no orinar durante ese periodo porque tendríamos que cuantificar la orina también. Entonces traten de orinar antes de su primer pesaje y después del último pesaje. No orinar durante los 2 pesos. Entonces me peso, cuantifico lo que voy a tomar y me peso al terminar otra vez. Entonces obtuvimos esos 3 números. De esos 3 números tenemos que sumar, como les dije anteriormente, el peso que tuvimos, el peso que perdimos con lo que consumimos. Porque si no hubiésemos consumido ese líquido, hubiésemos perdido más. Hubiésemos perdido eso. Entonces, si sumamos en este ejemplo 1.200 más 1.500, tenemos que hay una pérdida de 2.700 mililitros, que si lo dividimos entre 60 minutos que duró esta actividad, serían 45 mililitros por minuto, que es lo que pierde una persona, o los 2.700, los 2 litros 700 en una hora. De esta manera, según las recomendaciones que les voy a dar al final, podemos establecer una estrategia de hidratación para que el atleta no se sienta mal y podamos ir probando tolerancia y podamos ir entrenando su intestino. Porque eso se puede hacer. Obviamente, capaz el primer momento en que incluimos líquidos en el entrenamiento se siente mal, ya luego el segundo entrenamiento mejor y vamos mejorando hasta que vamos ingresando un poco más. Pasa igual con los carbohidratos, pasa igual con cualquier estrategia de nutrición durante el ejercicio, que es sumamente complejo. Entonces, ¿qué pasa acá? Si llevamos esto a este peso perdido a porcentaje de peso total, de cuánto perdido en total de su peso, sería un 2%. Es decir, el porcentaje de deshidratación de este ejemplo, de este atleta ejemplo, fue de un 2%. Eso es alto. Ya la evidencia comenta que a partir de un 2% en climas calientes genera mayores complicaciones, ¿no? Va a afectar el rendimiento deportivo. En un clima más frío, capaz no tanto, pero igual, no deberíamos llegar hasta ese 2% de deshidratación. Entonces, bien, lo ideal sería que esté por debajo de 1.5, 1 o incluso menos, que el atleta trate de ir recuperando todo lo que pierde. Pero bien, ya esto es un 2% y es grave. ¿Qué puede pasar acá? A partir del 2% puede haber una disminución de la función cognitiva, del rendimiento aeróbico, empieza a afectar. Ya del 3 al 5 disminuye el rendimiento anaeróbico, habilidades específicas del deporte. Como les comenté, puede ser más tolerable en temperaturas ambientales bajas. De 5 a 10 grados centígrados, este porcentaje de deshidratación pudiese ser un poco más tolerable. Pero de igual forma, no me gusta que lleguemos hasta ese punto. Hay que evitarlo. Entonces, bien, aquí les traigo otro cuadrito en donde ven que ya a partir del 2% disminuye el control de la temperatura, todo lo que les comenté, aumenta la frecuencia cardíaca. Ya al 3% de deshidratación tenemos un 10% de pérdida en rendimiento muscular. ¿Cómo puede afectar eso a un atleta que está en plena competencia, en un torneo, en un partido importante de su vida? Puede ser la diferencia entre hacerlo bien o hacerlo muy mal. E incluso afectar su salud. No solo hacerlo mal a nivel de rendimiento, sino también verse afectado a nivel de salud. Del 4 al 6% ya disminuye fuerza, coordinación, volumen sanguíneo, aumenta la tasa respiratoria, pueden venir náuseas, confusión, y en más del 10% puede haber un agotamiento y golpe de calor. Entonces, hay que tomar la deshidratación como lo que es algo importantísimo a nivel deportivo. Entonces, bien, ¿cuánto debo tomar en cantidad? Lo más importante es que no debemos reponer solo el 100, debemos reponer el 150% del líquido que perdimos en las próximas 6 horas, porque por supuesto no vamos a terminar de entrenar y tómate la proteína con la creatina y tal, todos los suplementos, ¿verdad? Y de paso un 150% más de lo que perdí. Es bastante abrumador para el atleta, pero él tiene que empezar a establecer estrategias. Ok, con la proteína recuperé tanto, luego en la merienda o en la cena incluí una sopa y metí tanto, y así vamos recuperando el 150% de ese líquido. No solamente capaz en agua, también en otros. Tenemos que antes del ejercicio, hay una recomendación 2 horas antes del ejercicio, de consumir de 6 a 8 mililitros por kilo de peso. Dicen que si es solo agua se puede combinar con un snack salado, por lo que hablábamos del sodio, puede ser con una galleta de soda, por ejemplo, o con cualquier snack que pueda tener un poco de sodio. Esto tiene que ser bastante individual, pero es la recomendación general que se da. Y 30 minutos antes del ejercicio también se pueden recomendar 500 mililitros de agua,
durante el ejercicio debe adaptar según la tasa de sudoración. A nivel general se dice de 120 a 180 mililitros cada 15 a 20 minutos, pero va a depender. Capaz, si tienes un atleta que tiene una tolerancia mayor, se puede incluir más. Si una tolerancia menor, pues menos. Se va adaptando según esta tasa de sudoración, por eso es importantísimo, es súper útil. Y preferiblemente deberían ser bebidas frías y con sabor. El sabor, por lo que les comenté anteriormente, va a ayudar a la absorción, al mantenimiento de la sed. Y las bebidas frías porque refrescan más. Deberían estar siempre por encima, bueno, por debajo, realmente de la temperatura ambiente. Entonces, ¿cómo deben estar compuestas estas bebidas? Generalmente, si es un entrenamiento corto, como les dije al inicio, con agua vamos bien. Y más si hemos incorporado una merienda adecuada, con carbohidratos, con sodio, no hace falta mayor problema. Si vamos a tener ejercicios intensos que duran más de 1 hora, más de 2, 3 horas, sí se debe buscar hidratarnos de forma inteligente, combinar carbohidratos y sodio para ya tener el trabajo casi hecho. De 600 a 1200 mililitros por hora de soluciones de un 4 o un 8% de carbos, que eso puede ser de 20 a 60 gramos por litro, y lo ideal sería que tengan múltiples fuentes, puede ser glucosa, fructosa, porque los transportadores se saturan. Eso seguro lo vamos a profundizar en algún otro tema. Los transportadores de carbohidratos se van a saturar cuando es todo del mismo tipo. Entonces también es ideal combinar diferentes fuentes. De 20 a 60 milimoles por litro de sodio, esto va a ayudar a la palatabilidad, a la retención de líquidos, prevenir hiponatremia, todo lo que ya les he comentado. Y por último, una osmolaridad de 290 por litro, sería lo ideal. Entonces, ¿dónde podemos conseguir eso? Según los parámetros que acabamos de colocar acá, del carbohidrato, de sodio y de la osmolaridad, vemos que, por ejemplo, la bebida comercial que podemos conseguir en nuestro país, en Venezuela, que está el Gatorade, tiene los 60 gramos de carbohidrato por litro, tiene los 20 gramos de sodio, potasio, y la osmolaridad está relativamente adecuada a lo que se pide. Entonces verán que la bebida deportiva en este momento es ideal, si tiene más de 1 hora de entrenamiento. También los geles, combinar geles con agua, que hay gomitas con agua, también esto va a ayudar. Por ejemplo, vemos que muchas personas el refresco, miren cómo pasa los gramos de carbohidratos, que ya sí puede generar problemas, y realmente no tiene la cantidad necesaria de sodio y la osmolaridad es altísima. Entonces ya por aquí, grábense esto porque ven un poco más adelante y van a ver que el refresco no es la mejor bebida para rehidratar por esto mismo. Entonces, bien, aquí yo les traigo 2 maneras de generar una bebida deportiva casera. Tenemos una que la llamamos el papelón Torrey, que son 30 gramos de papelón con 500 mililitros de agua y 2 pizcas de sal. Incluimos carbohidratos, agua y sodio. Esto es generalmente para una persona o para una bebida. Y también tenemos una bebida deportiva que aprendí a hacer en mis andares por el fútbol, donde podemos diluir en 10 litros de agua, de 2 litros de jugo, 50 gramos de sal y 600 gramos de azúcar. Y podemos hacer una bebida deportiva relativamente más económica y muy sencillo de hacer. Incluso en vez de 2 litros de jugo se pueden colocar 4 para que tenga un sabor más agradable. Porque con 2 litros de jugo puede que sepa un poquito aguado. Entonces, bien, ¿qué consideraciones debemos tener con la hidratación? Es importante tomar en cuenta las dobles sesiones de entrenamiento. Si un atleta entrena en la mañana y luego entrena en la tarde y ya en la mañana está deshidratado, ¿cómo va a llegar a la sesión de la tarde? Fatal. Entonces, en las dobles sesiones de entrenamiento se debe de garantizar que el atleta recupere no solo carbo, no solo proteínas, sino también recuperar la hidratación. Las condiciones ambientales extremas, temperaturas altísimas como el mundial que se nos va a venir en Qatar, que incluso va a tener que moverse de fecha, estadios totalmente cerrados, por eso mismo. Porque las temperaturas ambientales son realmente extremas, 40 grados, 50, 45 grados centígrados. Entonces hay que tener cuidado con esas temperaturas. Competiciones que duran todo el día, muy común en los nadadores, muy común en el CrossFit. Salen por hits en la mañana, a las 8, a las 12, a las 2, a las 6 de la tarde, están todo el día compitiendo. Entonces tienen que recuperar bastante bien la hidratación. Y también las oportunidades de hidratar. No vas a sacar de la piscina en plena competencia el nadador para que se hidrate, obviamente va a ser entre cada hit. ¿Okay? Igual, cuando hablo de entrenarnos, hablo de la capacidad gástrica. No es que el atleta nunca consumió líquido y justo el día de la competencia lo vas a llenar de líquidos, tampoco. Hay que hacer eso todo durante el entrenamiento para que la competencia sea exitosa. También tenemos que personalizar la hidratación. La hidratación no es general. Todo esto que les acabo de presentar es a modo general, por supuesto, pero hay que llevarlo a cada quien. Prevenir la deshidratación de más del 2% del peso, de pérdida de peso del peso corporal. El sodio, que es nuestro electrolito esencial para la retención de líquido dentro del organismo, aportarlo. Incluir carbohidratos en caso de que sea necesario, una buena manera para reponer combustible. Y también tenemos, aquí yo les traigo, que si el café, la Coca-Cola o el refresco en general y la cerveza nos ayuda a rehidratar. Y bueno, aquí voy a ser un poco drástica y capaz marco que no. Con el refresco sí voy a ser drástica, realmente no es la mejor bebida para rehidratar.
ya vimos que se pasa en osmolaridad, incluso en exceso de carbohidratos y no de los mejores, y ni siquiera cumple con la necesidad de sodio importante. Tendrá muchos atletas que le dicen, cónchale, Cris, pero una competencia terminar, me propongo una Coca-Cola fría. Claro, es dulce, es fría, es refrescante, pero tienes que ver más allá. Hay mejores opciones. Pero bien, profundizando un poquito acerca del café y la cerveza. Acaban de hacer se llama Beverage Hydration Index, que es un índice que sirve para evaluar las diferentes bebidas que se utilizaron para ver qué tan hidratantes eran, su poder hidratante. Entonces salió que obviamente la primera va a ser una solución de rehidratación oral, como la principal, seguida de la leche, del agua como tal, de las bebidas deportivas, pero si se dan cuenta, están todas muy cerca. Y ahí incluye el café y la cerveza, lo cual fue lo que más sorprendió, que estaba muy similar al agua normal, a still water, o sea, muy similar. Entonces, de esa manera se profundizó y se ve que una cerveza post-entrenamiento puede ser incluso social y culturalmente beneficiosa para el atleta y puede ayudar a rehidratar un poco, pero es una y eventualmente, o sea, no es la recomendación ideal. O sea, esos estudios que la cerveza es la mejor manera de rehidratar, eso es mentira. Incluso un exceso de alcohol va a tener el efecto negativo porque va a tener un efecto diurético, no, las vitaminas y las calorías, los nutrientes que tienen no son de la mejor fuente, incluso la cantidad de vitaminas que tienen no es lo que dicen. Entonces vamos a tratar de evitarlo. También hay un tercer punto acá que dice que si añadimos sodio va a mejorar las propiedades de retención del alcohol, está bien, pero siempre hay que verlo como lo que es, como una bebida alcohólica que al final del día, cerca del ejercicio, no es lo más recomendado. Una no nos va a hacer daño, pero vamos a tratar de moderar en la medida de lo posible. Y luego tenemos el caso del café, que realmente el café todo el mundo lo satanizó como que no, eso te va a deshidratar muchísimo. Ok, vamos a ver. Si se hizo un estudio en 50 hombres que consumieron 4 tazas de café por día o agua por 3 días. Se hizo el estudio y se vio que no hubo cambios ni en composición corporal, ni en orina, ni en ningún tipo de marcador que relacionado con la hidratación. El café en general no deshidrató cuando fue consumido de forma moderada. Si hay un exceso de cafeína, obviamente ahí sí puede generar un efecto negativo en el cuerpo, aparte que el efecto negativo puede venir por el tema de taquicardia, toda la parte cardiovascular. Pero en líneas de deshidratación, 4 tazas no hubo ningún problema. Esto es importante presentarlo. De igual forma, siempre tratan de buscar la mejor manera de hidratarnos con agua, con nuestras bebidas deportivas, dependiendo de la necesidad que tengamos. Entonces, bien, ya para finalizar, esta frase me gusta mucho, que el atleta o los atletas que comienzan una competencia deshidratados se encuentran en desventaja. Es importantísimo saber eso. Si sales deshidratado a la cancha, al campo, a tu bot, a lo que sea que vas a hacer, tienes desventaja, porque no te vas a sentir al 100% y vas a tener todas las consecuencias que acabamos de ver. Entonces siempre es bueno que así como vigilamos nuestra suplementación, nuestra alimentación, vigilemos la hidratación también. Me despido con mi foto haciendo kayak, una actividad totalmente desprevenida que no sabíamos qué íbamos a hacer, por eso mi cara. Pero bueno, muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado. Por favor, déjenme dudas, preguntas, con mucho gusto lo voy a responder. Y bueno, un abrazo, cuídense mucho.